Hola muchachos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, y hoy les vamos a hablar sobre parte del marco metodológico para la formulación de un proyecto. Los integrantes de este grupo son Lendy Contreras, Marlon Pérez, Katiuska Gómez. Carlos Javier Chacón. Este material corresponde al contenido programático de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, que está contenida en nuestro pensum académico del noveno semestre. Entre los temas que vamos a desarrollar tenemos la definición de términos, la hipótesis, las variables y la operacionalización de variables. Con respecto a la definición de términos, consta en darle significado a los conceptos principales y a las variables involucradas en el planteamiento del problema o en la formulación del problema. Eso sí, ajustado al contexto de la investigación que se esté llevando a cabo. Continuando con el desarrollo del material, tenemos la definición de términos básicos. Para que quede un poco más claro el concepto, tenemos el ejemplo con el término demanda. En una investigación sobre economía, se refiere a la cantidad de productos solicitados o adquiridos en un periodo determinado, mientras que en un estudio sobre derecho, demanda equivale al escrito mediante el cual una de las partes ejerce en juicio una acción o reclamo contra la otra parte. Erróneamente se tiende a confundir esta sección con un glosario. Por eso tenemos una serie de diferencias a continuación. Una definición de términos contiene solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema. Puede ubicarse luego del problema o en el marco teórico, mientras que el glosario contiene los vocablos de difícil comprensión en un texto y se ubica al final de la obra. Ante la presencia de cualquier problema o incógnita, toda persona tiene la capacidad de sospechar, suponer o buscar posibles explicaciones. Estas conjeturas reciben el nombre de hipótesis. Una hipótesis es una suposición que permite expresar la relación entre dos o más variables para formular una respuesta tentativa a un problema o a una pregunta de investigación. Dicha relación se manifiesta de las siguientes maneras. Cuando se trata de establecer la posible causa o el porqué de un hecho, suceso o fenómeno. Ejemplo, el accidente fue causado por exceso de velocidad. Si se pretende determinar los posibles efectos o consecuencias. Ejemplo, el control de cambio de divisas producirá mayor inflación. Cuando se aspira a establecer la probable asociación entre dos variables, relación no causal. Ejemplo, los turistas extranjeros prefieren la comida típica de la región. En este caso se pretende relacionar la variable origen del turista, nacional o extranjero, con la variable tipo de comida preferida. ¿Para qué sirven las hipótesis? Las hipótesis orientan la investigación, indicando al investigador dónde debe iniciar su labor de verificación o comprobación mediante la recolección de datos. Ejemplo, el bajo rendimiento de los alumnos se deberá a la actuación de hipótesis. Lógicamente, el investigador empezará por observar y evaluar al docente, por la estrecha relación que deben tener las hipótesis con los objetivos de investigación. Ejemplo, el bajo sueldo que devengan los docentes inciden en la calidad de la enseñanza. Las hipótesis, según el problema formulado, se utilizan para explicar o predecir un determinado hecho. Ejemplo, para explicar la baja calificación de los alumnos fue debido a la ausencia de estos en el curso de nivelación. Para predecir, los alumnos que participen en el curso de nivelación obtendrán mayor calificación que aquellos que no participen. Sirven para probar teorías. Ejemplo, las hipótesis comprobadas en los numerosos experimentos realizados por Mendel en el siglo XIX confirmaron su teoría a tal punto que condujeron a la formulación de las leyes de la herencia. Sirven para generar teorías. Ejemplo, las hipótesis sobre los quantum de los rayos luminosos sirvieron para que Albert Einstein construyera su teoría de la relatividad. Como resultado de la prueba de hipótesis puede surgir información confiable para tomar decisiones. Ejemplo, se tiene planeado hacer una inversión en costosos equipos para implantar un sistema en la empresa. Al someter a verificación las hipótesis relacionadas con la efectividad y la eficiencia de dichos sistemas, se decidirá si es conveniente o no realizar la inversión. ¿Cuándo usar hipótesis? La formulación de hipótesis es necesaria en investigaciones de nivel explicativo,
cuando se pretende establecer relaciones causales entre variables. De hecho, la finalidad de las investigaciones explicativas es probar hipótesis causales. También es pertinente el uso de hipótesis en algunas investigaciones de carácter descriptivo, específicamente en las correlaciones y en las que se busca establecer una asociación no causal entre variables. En las investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso conocimiento que se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma explícita, es decir, se trabaja solo con objetivos. Según Figues Arias 2004, una hipótesis proviene de la teoría y no de la imaginación, sino de un conocimiento existente. Cuando una hipótesis no se verifica dentro de un trabajo de investigación, no quiere decir que éste sea invalidado o que no se pueda utilizar, sino al contrario, si se comprueba que se puede rechazar una hipótesis y que no existe relación entre dos o más variables, contribuye a un gran aporte. Tipo de hipótesis. Existen tres tipos de hipótesis. 1. Hipótesis de investigación o trabajo. 2. Hipótesis de alternativa. 3. Hipótesis nula. 1. Hipótesis de investigación o trabajo es lo que queremos verificar o comprobar en la investigación. Se clasifican en explicativas, expresan la causa de un hecho. Predictiva, posible efecto o consecuencia de un hecho. Comparativa, contrastan los resultados o características del grupo en condiciones diferentes. Correlacionales, posible relación estadística entre variables cuantitativas. Descriptivas, indican una posible relación no causal entre variables cualitativas. 2. Hipótesis de alternativa. Son las que expresan opciones diferentes a la hipótesis de investigación. 3. Hipótesis nula. Es la que niega la hipótesis de investigación. Asimismo, es lo contrario a la hipótesis no direccional. Al momento de redactar una hipótesis, debemos tomar en cuenta que si la investigación acepta la forma interrogante, las hipótesis las redactaremos de forma afirmativa, excepto la hipótesis nula, que es la que niega lo supuesto en la investigación. Al momento de redactar la hipótesis, debemos evitar aplicar adjetivos que impliquen juicio por palabras, por ejemplo, como bueno, mucho, malo o poco. Estos términos los debemos sustituir por palabras como mayor, menor, alto o bajo. Ejemplos para los diferentes tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación o trabajo se clasifican en 5 explicativas. Como ejemplo tenemos, la huelga se inicia por falta de pago a los empleados, mencionando claramente cuál fue la causa del hecho. Para las predictivas tenemos que son experimentales y no experimentales. Como ejemplo tenemos, la aplicación del tratamiento X disminuye el nivel de colesterol en la sangre. Y para la no experimental, la falta de empleo origina mayor delincuencia, mencionando claramente cuál es la consecuencia del hecho. Comparativas. Como ejemplos tenemos para la experimental, el grupo que recibió tratamiento obtendrá mayor puntaje que el grupo que no lo recibió. Para la no experimental, como ejemplo, el grupo que cursa estudio en el turno de la mañana obtendrá mayor promedio de notas que el grupo que cursa en el turno de la noche. Direccional, indican una tendencia y como ejemplo tenemos, los ingenieros industriales son mejores que los ingenieros mecánicos. Y para la no direccional, no indican la tendencia. Y como ejemplo, habrá diferencia entre los estudiantes de la UNED y la ULA. Descriptivas. Como ejemplo tenemos, a diferencia de las hembras, los varones prefieren ocupar el tiempo libre en una actividad deportiva, haciendo claramente relación entre variables cualitativas. Para las correlacionales, como ejemplo tenemos a mayor inversión, mayor cantidad de empleos. O como otro ejemplo, a mayor experiencia laboral, mayor ingreso, haciendo relación entre variables cuantitativas. Como segundo tipo de hipótesis tenemos la hipótesis de alternativas, que son las que plantean opciones distintas a la hipótesis de investigación. Como ejemplo de hipótesis de investigación tenemos el bajo puntaje obtenido en la prueba fue producto del tiempo de ejercitación. Y como ejemplo de hipótesis alternativa tenemos el bajo puntaje en la prueba fue producto de fallas en la elaboración de la misma. Como tercer tipo de hipótesis tenemos la hipótesis nula, que es la que niega la hipótesis de investigación o es lo contrario a la hipótesis no direccional.
Como negación a la hipótesis de investigación tenemos el tiempo de ejercitación no tuvo influencia en el bajo puntaje obtenido en la prueba. Y como lo contrario a la hipótesis no direccional, como ejemplo tenemos no existirá diferencia entre el puntaje del grupo A y el obtenido por el grupo B. Una variable es una característica, cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y es el objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Tipos de variables. Según su naturaleza, las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan a través de valores o datos numéricos y se clasifican en continuas, que son las que asumen números fraccionados o decimales, y discretas, que son las que asumen números enteros. Por otra parte, están las variables cualitativas, que son aquellas que toman características o atributos de manera verbal, es decir, a través de palabras, y se clasifican en dicotómicas, que toman dos clases, o policotómicas, que toman más de dos clases. Para los ejemplos de tipos de variables, en cuanto a las variables cuantitativas, se refiere a la cantidad de habitantes en una región, notas o calificaciones estudiantiles, entre otras que incluyan datos numéricos. Estas mismas incluyen variables discretas, que se refiere a la cantidad de estudiantes en un aula de clases. Pueden ser 39, 40 o 41, pero nunca 40,7. Y para las variables continuas, la temperatura ambiental puede alcanzar 32,4 grados centígrados. Un objeto puede medir 58,6 centímetros de alto. En cuanto a las variables cualitativas, se refieren a género, tipo de vehículo, marca de computadoras, tipo de empresas, entre otras que incluyan características o atributos. Estas incluyen variables dicotómicas, que es el tipo de escuela, ejemplo, públicas o privadas, la procedencia de un producto nacional o importado, y las policotómicas, que se refieren a los colores de tintas, negras, rojas, azul, verde, o a las clases sociales, baja, media o alta. Según el grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como las cualitativas pueden ser simples o complejas. Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida, no se descomponen en dimensiones. Las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo, luego se determinan los indicadores para cada dimensión. Por otra parte, según su función en la relación causal, las variables se clasifican en independientes, que son las causas que generan y explican los cambios de la variable dependiente. Dependientes son aquellos que se modifican por acción de las variables independientes. Intervinientes, que son aquellos que se interponen entre las variables dependientes e independientes y que pueden modificar las variables dependientes. Y las extrañas, que son ajenas al investigador, o sea que no se pueden modificar. Dando ejemplos de tipos de variables según el grado de complejidad, en cuanto a simples se refiere al precio de un producto, simplemente se expresa en unidades monetarias, mientras que la edad se manifiesta en años cumplidos. Y en cuanto a las variables complejas, se puede tomar como hipótesis los individuos sometidos a la dieta X disminuirán su peso corporal. Ahora, según su función en una relación causal, las variables pueden ser independientes. Tomando el ejemplo de la hipótesis, para este ejemplo se puede decir que la variable independiente es la dieta a la que es sometido un grupo de pacientes obesos. La variable dependiente, el peso corporal de los integrantes del grupo o muestra. La variable interviniente sería el ejercicio físico practicado por el grupo. Y por último, las variables extrañas serían los factores hereditarios y consumo de algún medicamento o suplemento. Cuando hablamos de dimensión, es un elemento integrante de la variable compleja, que resulta del análisis o descomposición. Por otra parte, un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. Un ejemplo para comprender las dimensiones e indicadores es el siguiente. Se desea evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso, el cual presenta una organización bastante amplia y compleja, por lo que se decide descomponer la variable calidad de servicio en función de las principales áreas que prestan atención en el mencionado hotel. La variable sería calidad de servicio.
Sus dimensiones se descomponen en calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. Como se explicó anteriormente, cada dimensión debe tener sus indicadores. El indicador para la dimensión calidad de servicio en la recepción sería atención permanente 24 horas, responsabilidad y dominio de varios idiomas. Los indicadores para la dimensión calidad de servicio en las habitaciones sería limpieza, equipamiento básico, televisión y aire acondicionado y el tiempo de respuesta a solicitudes. Y por último, el indicador de calidad de servicio en el restaurante sería trato cortés y amable, rapidez del servicio y calidad de la comida. Es importante señalar que para que un indicador sea bueno debe ser objetivo, debe ser medible, relevante, específico, práctico y económico y debe de tener una meta asociada a un plazo. La operacionalización de variables es un tecnicismo científico. Se trata de transformar las variables abstractas a conceptos o variables que sean concretas, objetivas y medibles. A continuación se presenta un ejemplo de una tesis realizada por la ingeniero industrial Glendy López, titulada Impacto de la mezcla de liderazgo en el clima organizacional en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Como se dijo anteriormente, la definición de términos puede estar ubicada después del problema o en los fundamentos teóricos. En este caso, está ubicado en los fundamentos teóricos acompañado del sistema de hipótesis, sistema de variables y la operacionalización de variables. Como podemos ver, en la definición de términos encontramos una serie de palabras con su respectiva definición. Estas palabras corresponden a aquellas que tienen más significado para el trabajo de investigación. Entre ellas podemos encontrar argumento, comportamiento, entorno, impacto y modelo. De igual forma, en ese trabajo de investigación encontramos el sistema de hipótesis. La hipótesis que se plantea para dar respuesta a la pregunta de investigación es la siguiente. La presencia de una mezcla de estilos de liderazgo en la Universidad Nacional Experimental del Táchira tiene un impacto significativo en el clima organizacional. A su vez, podemos encontrar el sistema de variables. Este sistema hace referencia al conjunto de características variables según su función en la investigación, que pueden asumir diferentes valores en un momento determinado. Las variables a estudiar que se originan para el desarrollo de la presente investigación son la mezcla de estilos de liderazgo y el clima organizacional. La variable mezcla de estilos de liderazgo se define como la combinación de estilos de liderazgo presentes en la organización, la cual tiene como propósito identificar la efectividad de la conducta de los líderes a través del contexto transformacional y transaccional. Es decir, en las organizaciones cada líder formal puede presentar uno de estos estilos de liderazgo. A esta combinación se le llama mezcla de estilos de liderazgo. Por su parte, la variable clima organizacional se define como el conjunto de propiedades que permiten medir el entorno del trabajo, basada en las percepciones agrupadas en los individuos que elaboran en la organización. Seguidamente nos encontramos con la operacionalización de la variable. Recordando, operacionalización de variable se basa de transformar algo abstracto a algo medible. Generalmente se hace a través del cuadro o de cuadros, como tenemos en pantalla, donde se incluye el objetivo, variable, dimensión, indicador e ítems. El objetivo corresponde a qué es lo que yo quiero determinar o qué quiero analizar, ¿sí? ¿Qué quiero saber? Mi variable, para verlo de una manera más fácil, sería el sujeto de mi objetivo. En este caso sería clima organizacional. Y lo que yo quiero saber vendría siendo medir el clima organizacional presente en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Las dimensiones vendrían siendo la descomposición de mi variable o los diferentes segmentos que componen a la variable. Para ello tenemos la cooperación, estándares, conflicto, identidad. Seguidamente nos conseguimos con el indicador. El indicador corresponde a qué información o cómo podemos obtener información de mi dimensión.
Para la primera dimensión, cooperación, tenemos como indicador colaboración entre los integrantes de la organización. Y los ítems corresponden a los diferentes aspectos que yo quiero, evaluar o determinar a través de ese indicador. Esperamos que este video les sirva para ampliar sus conocimientos. Muchas gracias.